Buenas tardes. Quiero pedirle al doctor Arturo Sota si nos ayuda con la introducción de esta interesante plática. Por favor, Arturo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jorge. Gracias. La verdad es que me sonrío porque es un gusto enorme ver a amigos, aunque sea en imagen, que pues la verdad es que éramos tan cercanos en la posibilidad de reunirnos en cada ocasión que teníamos esa oportunidad. Y hoy, pues al no poder hacerlo, esta es una excelente vía para poder intercambiar opiniones y tratando de aumentar la cantidad de conocimiento que Buenas tardes. De la eficiencia que estamos buscando en el trabajo diario que hacemos. Sí, adelante. Todo está claro, ¿verdad? Entonces, la verdad es que en esta normalidad que estamos viviendo, esta oportunidad que tenemos de comunicación por una vía virtual, pues hace que, entonces, verlos hasta relajados en su forma de vestir, francamente, es muy bueno para mí, verlos con salud, sobre todo, que es la parte fundamental que en este momento todos debemos de tener cuidado con ello. La verdad es que, como parte de lo que estamos haciendo en los diferentes segmentos de mercado en los que participamos, estas pláticas se enriquecen precisamente con sus preguntas, con sus aportaciones, con el intercambio de opiniones que todos generamos en el proceso. Entonces, siéntanse en la posibilidad de hacerlo vía, por ejemplo, el chat que tenemos a su disposición y en los momentos en los que abramos el tema para que pueda haber preguntas y respuestas. Por lo pronto, la verdad es un enorme gusto verlos a todos y sobre todo verlos sanos. Por favor, cuídense mucho. Ese es el mensaje principal. Cuídense mucho. Gracias a todos, un gusto verlos. Muchas gracias. Entonces, porque hay más, hoy más que nunca necesitamos de ti. Estamos juntos. Bienvenidos a todos. A ver, ¿ahí sí me escuchan? Sí, ahí está bien. Perfecto. Y ya tenemos la pantalla ahora sí. Perfecto. Bueno, les decía que algo muy importante es la planeación, es algo de día a día en las empresas porcinas y la verdad es que todo el tiempo nos la pasamos planeando para llevar a cabo buenos y tener buenos resultados de nuestro trabajo. Sin embargo, hay ocasiones en las que perdemos un poquito la brújula y de repente toda aquella organización que tenemos, toda aquella planeación se nos empieza a salir de control. Entonces, bueno, ahora lo que nosotros queremos es presentarles una herramienta que en general algunas de las empresas ya las tienen funcionando. Sin embargo, no todo mundo está convencido o cree que puede utilizar esta herramienta para poder planificar su producción. Y bueno, hablando de planear la producción, del diccionario me encontré planear o planificar. Y en el diccionario ambas palabras se refieren a elaborar o establecer un plan conforme al que se ha de desarrollar algo, especialmente una actividad. De hecho, son sinónimos una de la otra, pero no solamente una actividad, pueden ser muchas actividades para conformar un proceso, que es nuestro caso. En la producción porcina, pues no se planea una sola actividad, se planea todo un proceso de producción en el que tenemos que estar presentes. Ahora, ¿qué es lo que yo debo de considerar para planificar la producción o en este caso la reproducción? Primero, ¿cuál es el objetivo productivo de la granja? ¿Es una granja que se dedica a producir lechones? ¿Es una granja que toda su producción la vende al mercado? ¿Es una granja que se dedica a la venta en canal para eliminar algo de los intermediarios? ¿O es una granja que también se dedica a la venta de pie de cría? Entonces, esa parte son muy importantes para que podamos ir decidiendo cuáles son los objetivos productivos y cómo es la mejor forma que yo puedo producir. Incluso hay granjas que no tienen pie de cría y que compran lechones de algunas otras granjas, los engordan y los venden al mercado. Entonces es un tipo de planeación diferente. ¿Qué necesito conocer?
Bueno, desde el punto de vista reproductivo, algo muy importante es la duración del ciclo reproductivo. Yo sé que puedo determinar los días al destete. Es decir, ¿qué me conviene más? Destetar a 21 días, destetar a 28 días o a más días. Esto es muy importante, o incluso antes de tiempo, ¿no? ¿Qué tipo de producción requiero? ¿Un flujo continuo? Es decir, cada cerda que me vaya presentando celo, la insemino el día que sea. Grupos semanales, donde yo llevo el control de los destetes, quizás un solo día por semana, quizás 2 días por semana, o un sistema de producción en bandas, ¿sí? Donde yo estoy decidiendo si esa producción en bandas va a ser cada semana, cada 2 semanas, cada 3 o cada 5 semanas, por ejemplo. Entonces, esos datos yo debo de conocer para poder decidir qué es lo que debo de hacer con mi planeación. Muy bien. ¿Qué necesito conocer además? Bueno, necesito conocer la duración del ciclo de producción. Si bien el ciclo de producción va a terminar con la venta de lechones, bueno, simplemente es la parte de reproducción y cuánto tiempo voy a tener los lechones, ¿sí? La otra parte muy importante, y esto cambia mucho entre diferentes zonas, cuántos días al mercado, pero también de acuerdo a la eficiencia de la granja, al control de enfermedades, ¿sí? ¿Cuántos días al mercado voy a tener? Pero algo muy importante es el peso al mercado que más me conviene. Tenemos granjas desde las que venden pesos promedio de 95 kilos hasta granjas que actualmente están vendiendo cerca de los 130 kilos de peso. Y esto es muy importante revisarlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a impactar en los días al mercado y los días que van a durar los animales dentro de la granja. Por lo tanto, debo de tener capacidad de instalaciones. Y otra muy importante, pues es en qué temporadas de mejores compras y precios voy a tener mayor cantidad de inventario, ¿sí? Porque a lo mejor hay etapas o periodos en los que tenemos un precio de venta más barato y pues no nos conviene tener inventarios tan altos. Entonces, todo eso es muy importante conocerlo. Y bueno, muchas otras cosas más, como cuántos nacidos por hembra al año, cuántos partos por hembra al año, ganancia media diaria, todos estos aspectos importantes que ustedes conocen particularmente de su granja. Ahora, ¿cómo podemos iniciar? Bueno, necesitamos saber primero, bueno, qué número de vientres en producción necesitamos tener, qué capacidad tenemos de las instalaciones, ¿nos alcanza? ¿Es suficiente o tengo de sobra? ¿Cuántas camas de maternidad? Corrales en destete y capacidad de los mismos, y espacios en engorda, por lo mismo que decíamos, voy a vender a peso bajo o un peso ya superior a los 120 kilos, ¿sí? Entonces, algo muy importante es tener muy segmentadas nuestras áreas: gestación, sementales, maternidades, los destetes, las engordas, el área de adaptación, la fábrica de alimentos, en general, todas las áreas que debemos de considerar de la granja. Tenemos que ir planificando. En muchas de las granjas, y yo creo que la gran mayoría de las granjas fueron creciendo sin un orden muy específico. Hubo oportunidad y crecieron más y agrandaron más un área y luego hicieron otra sala y así fue. Entonces, es muy importante ir reacomodando eso para tener la producción en una sola dirección, ¿sí? Y entonces, pues, ahora tenemos granjas muy completas, donde tenemos sitio 1, donde tenemos servicios, gestación y lactancia, sitio 2, el destete, sitio 3, de crecimiento hasta finalización, y en algunos casos tenemos la adaptación. Otras granjas, pues, son de ciclo completo, o algunas otras tienen sitio 1 y un win to finish, ¿verdad? Entonces, pues ahí tenemos que ir adaptando nuestras áreas y nuestras formas de planificar esto. Y pues
Desde el punto de vista reproductivo, pues tenemos que iniciar con el motor de la granja, que es la parte de la reproducción. Ahí es el punto de partida y hablamos que la reproducción en las empresas porcinas es un punto clave para el éxito y la rentabilidad de las mismas. No es lo mismo aquellas granjas que tienen un promedio de nacidos de 10, 11, que aquellas granjas que tienen un promedio de nacidos vivos arriba de 13, que son muchas las granjas que ya lo tienen. Tampoco es lo mismo aquellas granjas que tienen una alta mortalidad en la maternidad y que están destetando a lo mejor 9, 8 lechones contra aquellas que están destetando 12. Entonces es una parte muy importante tener el conocimiento y control de los parámetros productivos y esto nos va a generar resultados positivos muy importantes para la empresa. Bueno, existen datos importantes que debemos de evaluar, muy básicos, como es número de partos por hembra al año. Es decir, tenemos un objetivo de cuántos partos por hembra al año debemos de tener. En promedio, vamos a ver los datos un poco más adelante, pero andamos cerca de 2.4 partos por hembra al año. Número de lechones producidos por camada, lechones nacidos totales y, más importante, lechones nacidos vivos, ¿sí? Pero hay granjas en las que vamos a pensar que su prolificidad no es tan alta. Sin embargo, a ellos les interesa, al saber que no tienen una prolificidad tan alta, lechones destetados, pero kilos de lechón destetado, y esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces tenemos camadas más pequeñas, pero destetamos una buena cantidad de kilos. Entonces, ahí uno decide cuál es la parte más conveniente de la granja. Casi todo el mundo nos vamos por mayor número de lechones. Tenemos esta tabla con algunos parámetros reproductivos de México, ¿sí? Donde tenemos las 10 empresas con mejor productividad en México y el promedio, ¿sí? Estos datos son de 2017, ¿sí? Una tasa de reemplazo de 58%. Regularmente hablamos que del 40% hacia adelante es el porcentaje de reemplazo ideal en las granjas. Aquí tenemos en promedio un 48%. Una tasa de partos de 90.7 en el top y en promedio 85.88. Partos por hembra al año, como ya mencionábamos, 2.4 y 2.34. Nacidos vivos promedio 13.97 y 12.31. Mortalidad en maternidad 11.08 y 13.09. No debemos de olvidar que muchas granjas siguen afectadas todavía por enfermedades como diarrea epidémica porcina, que nos genera bastantes pérdidas en maternidad. Años anteriores todavía en este reporte llegamos a tener el 18% de mortalidad en maternidad, sin embargo ya va en 13.09 a 2017. Es posible que ya se esté reduciendo, ya que hay granjas que también están vacunando contra diarrea epidémica porcina y tienen un mejor control de la enfermedad. El destete promedio, 21 días, prácticamente igual. Y peso al destete, 6 kilos y 6.32. Esto es algo que buscan mucho las granjas, sobre todo las que consideran que tienen un bajo peso, pero recordemos que también al incrementar la fertilidad tenemos lechones al nacimiento de menor peso y a veces es un poco más difícil llevar toda la camada completa a un peso promedio importante. Destetados por hembra al año, bueno, las granjas top ya andan sobre 30, en promedio 25.19, y kilos producidos por hembra al año. Yo recuerdo por ahí un eslogan o una frase muy importante del AMBEC de La Piedad, donde decía que si podríamos llegar a 3 toneladas de producción de cerdo por hembra al año. Bueno, las granjas top están cerca de 4 toneladas y en promedio estamos cerca de las 3 toneladas. Entonces quiere decir que es algo muy alcanzable y estos datos son simplemente para que cada uno nos midamos cómo vamos en nuestra granja.
Entonces, es un punto de partida muy importante. Bueno, hablando del sistema de producción en bandas, ¿qué es este sistema de producción en bandas? Hablamos de que es un sistema que permite planificar la producción en grupos o lotes llamados bandas de producción. Y es un sistema en el que un grupo de animales se encuentra en la misma etapa de producción. Bien sea que estén en servicios, ¿sí? Montas o inseminación artificial. Varias bandas pueden estar en gestación. Alguna banda puede estar pariendo y otras destetándose. Entonces, lo que se hace es agrupar grandes grupos, valga la redundancia, ¿sí? De lo que teníamos en una sola semana o en 3 semanas, por ejemplo, hablando de una banda de 3 semanas, hacerlo en una sola, ¿sí? ¿Con qué intención? Bueno, uno de los beneficios más importantes por los que se empezó a utilizar el manejo y la producción en bandas es sanitaria, es decir, para eliminar enfermedades que estaban aquejando a la granja. Quiere decir que si yo estoy produciendo lo que producía en 3 semanas, lo junto en una sola semana, insemino y todo eso en una sola semana, voy a tener partos en una sola semana de 3 grupos, por ejemplo, poniendo un ejemplo de una banda de 3 semanas. Y entonces me va a quedar espacio para que yo pueda lavar, desinfectar y dejar secar, incluso dejar descansar algunas de las instalaciones. Y esto que me permita aplicar correctamente el sistema todo dentro, todo fuera, y que yo tenga un reflejo sanitario muy importante. ¿Sí? Vamos a crear ventanas sanitarias para el control de las enfermedades, ¿sí? Vamos a lavar, vamos a desinfectar, vamos a dejar secar, vamos a sacar todos estos animales y vamos a dejar que todos esté limpio, todo esté seco y de nuevo para poder meter otros grupos de animales. ¿Qué otros beneficios tiene la producción en bandas? Bueno, al yo hacer inseminaciones en muy poco tiempo, entonces los partos van a suceder en un lapso de tiempo también muy corto. Por lo tanto, los destetes o los cerdos destetados van a estar muy homogéneos, de un mismo tamaño, de una misma edad prácticamente, y eso va a permitir que estemos teniendo menos impacto de enfermedades, porque no es lo mismo cuando tenemos muy abierta o un flujo continuo, por ejemplo, y que decimos, vamos a llenar toda una nave y tengo lechones con 15 días de diferencia en la misma nave. Entonces, los recién nacidos se van a contaminar del medio ambiente de animales ya más resistentes de 15 días de edad, ¿sí? Y eso nos va a dificultar tener un control sanitario adecuado. Uso eficiente de las instalaciones también nos va a ayudar la producción en bandas. Días específicos de trabajo, como ya lo dijimos antes, si nosotros reducimos el tiempo de montas, es decir, a lo mejor lo dejamos en 3 días, esto quiere decir que mis partos van a suceder también en 3 días, ¿sí? Y esto nos va a ayudar bastante a controlar esas enfermedades. Y el destete ideal es cuando nosotros lo tenemos en un solo día, aunque sea una banda, ¿sí? Cuando no es posible hacer todo el trabajo porque es demasiado trabajo, hacerlo en un solo día, entonces se recomienda que sea en 2 días continuos. ¿Para qué? Para que al destetar en 2 días continuos a las cerdas, también el periodo de celos o, sí, el intervalo de celos no se abra tanto y las cerdas también me salgan en calor en muy poco tiempo. Y al mismo tiempo sigo controlando los partos, ¿sí? ¿Qué otros beneficios? Bueno, tenemos mayor número de lechones destetados por camada, ¿sí? Esto, por un lado, por la disciplina que empezamos a tener al empezar a provocar que no tengamos cerdas inseminadas fuera de la banda o fuera del grupo, por lo tanto tampoco vamos a tener hembras que estén pariendo fuera del grupo,
¿sí? Y vamos a disciplinarnos y a poner más énfasis en la atención de los lechones. Pero también al utilizar una herramienta como el Altrenogés para poder lograr esto, lo que se va a lograr es tener folículos de mejor calidad y por lo tanto una mayor tasa ovulatoria, esto fisiológicamente hablando. Entonces eso nos va a ayudar a poder tener mejor prolificidad en la granja. Vamos a ver más adelante algunos datos que son bastante interesantes. Bueno, ¿qué datos importantes debemos de considerar nuevamente también para la producción en bandas? Hablamos de un número de vientres, ¿sí? Vamos a ver si ese número de vientres, ¿qué puedo hacer con él? Otra decisión importante es ¿a cuántos días quiero destetar? ¿21 o 28 días? Otra pregunta importante es ¿qué tamaño de banda necesito o puedo llevar a cabo en la granja? Si ustedes se fijan, aquí está la de 1, que casi no se ve, 2, 3, 4 y 5 semanas. La de 1 es porque la gran mayoría de las granjas que trabaja en grupos semanales es banda de 1 semana. Pero bueno, podemos tener de 3, de 4 y de 5 semanas. Yo creo que la mayor parte de las granjas que están en bandas tienen bandas de 3, de 4 y de 5 semanas. Otra cuestión muy importante es la capacidad de las instalaciones. ¿Cuántas camas de maternidad tenemos? Corrales de destete, corrales de engorda y qué peso de venta estoy sacando al mercado. Entonces, esta parte es muy importante porque sobre todo muchas granjas que ya están trabajando, por ejemplo, en grupos semanales, tienen que hacer cálculos para saber si les es funcional ir, por ejemplo, a banda de 4 semanas o a banda de 3 semanas. ¿Para qué les alcanza las instalaciones que ya tienen? ¿Sí? Y el número de hembras. Considerar también para esto y con todos los fines sanitarios, considerar una semana para lavar, desinfectar y secar las instalaciones y para poder subir con el tiempo correcto a las hembras a las camas de maternidad. Es decir, necesitamos tener un tiempo para dejar descansar las instalaciones, que se sequen correctamente y poder bloquear algunos de los problemas infecciosos que en la granja se tienen. Aquí en esta gráfica podemos ver, o en esta figura, el ciclo de producción ideal, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, parto, la lactancia nosotros la decidimos, 21 o 28 días de cuando va a suceder el destete. Idealmente, el intervalo de destete a celo, 5 días, y la gestación, 16 semanas más 2 días. Y le ponemos 114 con un signo de interrogación porque realmente muchas de las granjas ya no están durando 114 días la gestación, ya están en 115, 115.5, 116, hasta 117 días. Entonces, esos detalles son muy importantes que los conozcamos para saber y poder hacer los cálculos correctos. Como bien dice aquí, de parto a destete, 3 o 4 semanas son parámetros controlados, nosotros los controlamos. Destete a parto, 17 semanas son parámetros biológicos y tenemos que conocer cuánto está durando la gestación de nuestra línea genética que tenemos en la granja. La duración total del ciclo, si destetamos a 21 días, regularmente es de 20 semanas, y si destetamos a 28 días es de 21 semanas. Bueno, ese es un punto de partida para poder hacer cálculos, ¿sí? ¿De qué depende la decisión del tamaño de banda? Nuevamente, del número de vientres, de la capacidad y de cada cuánto tiempo también quiero vender al mercado. Y la otra, de qué problemas sanitarios voy a limitar. ¿Sí? Aquí tenemos un cálculo para bandas con un ejemplo muy sencillo de una granja de 1000 vientres, un ciclo reproductivo de 21 semanas, es decir, destete a 28 días, ¿sí? Y para hacerlo sencillo, ponemos banda de 3 semanas. ¿Por qué? Porque 3
es múltiplo de 21. Y si nosotros vemos que el ciclo reproductivo dura 21 semanas y requiere una banda de 3 semanas, quiere decir que cada ciclo reproductivo voy a tener 7 bandas, ¿sí? Esas 7 bandas, yo divido mis 1000 cerdas que tengo en la granja y me dice que por banda yo voy a tener 142.85 cerdas. Es decir, voy a servir 143 cerdas. Pero entonces también para hacer el cálculo de camas que yo necesito el dato de fertilidad. Si mi fertilidad es del 85%, entonces multiplico 143 por 85% y me dice que necesito espacio para 122 cerdas cada 3 semanas. Y aquí ya es donde medimos, ¿me alcanza mi espacio? ¿Sí? ¿Voy a tener espacio suficiente para ello? Quiere decir que cada 3 semanas necesitamos espacio para 122 hembras y sus lechones. ¿Qué sucedería con este mismo ejemplo, pero cuando tengo grupos semanales? Es de la siguiente manera, ¿sí? Es una granja de 1000 vientres, ciclo reproductivo 21 semanas, banda o grupo de 1 semana, por lo tanto, tengo en 21 semanas, por 1 semana, aquí tiene un error, quiere decir que tengo 21 bandas, ¿sí? 21 bandas, ¿sí? Entre 1000 cerdas, quiere decir que por semana yo estoy inseminando 48 cerdas con un 85% de fertilidad, entonces necesito espacio solamente para 41 cerdas por semana, ¿sí? Y cuando hacemos el comparativo de la banda semanal o grupo semanal contra banda de 3 semanas y agrego además los lechones que estoy destetando, quiere decir que de inicio yo por semana necesitaba espacio para 451 lechones si yo estoy destetando 11. Y en caso de que tenga una banda de 3 semanas, cada 3 semanas yo esperaría tener un espacio de 1342 lechones. Pero bueno, en el destete no duran 3 semanas los lechones. Entonces, tengo que calcular espacio en el destete para la cantidad de lechones que necesito por el tiempo que duran. Regularmente 7 semanas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de algunas granjas, ¿sí? En las que metemos, es un Excel sencillo, el número de hembras totales, la duración del ciclo reproductivo, es decir, por ejemplo, cuando dura 20 semanas, dijimos que es destete a 21 días, duración de la banda en semanas, es banda de 5 semanas, ¿sí? Si dividimos 20 entre 5, nos da que vamos a tener 4 bandas por ciclo reproductivo, le ponemos la fertilidad y entonces nos da que tenemos 342 cerdas para inseminar, ¿sí? O necesitamos espacio más bien para estas cerdas, ¿sí? Entonces ahí podemos ir jugando con esto nosotros, cambiando, por ejemplo, la fertilidad o el número de hembras, pero también si yo decido un ciclo reproductivo con destete a 21 días o a 28 días, ¿sí? Entonces ahí nos va a ir diciendo, dando los datos y viendo cuáles son lo que es necesario. Miren, vamos a poner, a ver si se deja ver este. Aquí, por ejemplo, vamos a meter un dato. Vamos a poner aquí tenemos 1500 cerdas, ciclo reproductivo de 20 semanas, duración de la banda de 4 semanas, ciclo reproductivo, por lo tanto tengo 5 bandas por ciclo reproductivo de 20 semanas, número de cerdas montadas, si tengo 1500 y son 5 bandas, quiere decir que voy a tener 300 cerdas por banda. Yo le aplico la fertilidad y entonces yo veo que necesito espacios para 270 cerdas, ¿sí? En la maternidad. ¿Cada cuánto?
cada 4 semanas. ¿Sí? Yo así le puedo cambiar aquí, vamos a poner, por ejemplo, 3,000. ¿Sí? Y vemos cómo cambia el dato. Son 600 cerdas, la misma fertilidad, y entonces me dice que necesito 540 cerdas, digo, paridas, el espacio para esas 540 cerdas. Si yo cambio aquí el porcentaje de fertilidad y le vamos a poner 83%, por ejemplo, inmediatamente me dice que necesito menos espacios. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo pocos espacios? Vamos a pensar que tengo estos 498 espacios, pero al pasar a bandas se incrementa mi fertilidad, ¿sí? Y vamos a pensar que nos fuimos a 87%. Quiere decir que me va a estar faltando espacio. Yo tenía 498 o 500 y ya tengo 522. Quiere decir que a lo mejor puedo disminuir el número de cerdas montadas. Voy a poner aquí 2,900 a ver cuánto nos da. ¿Sí? Y ya andamos muy cerca de los 498. Nos da 504 cerdas paridas por banda. Entonces, esa parte es muy importante porque nos ayuda a determinar si tenemos que seguir jugando con ese mismo número de bandas, porque a veces nos aprieta mucho que tenemos que cargar todas las hembras que salgan en celo. Sin embargo, luego tenemos problemas de espacio. Entonces, son cuestiones que nos ayudan a decidir. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces decíamos que si, por ejemplo, tenemos grupos semanales y queremos pasar a bandas, entonces vamos a pensar que estamos en este grupo, destetamos los jueves, ¿sí? ¿Qué debo de hacer yo? Por ejemplo, si este grupo, el anterior, yo lo quiero juntar con este, por ejemplo, para ir a banda de 2 semanas. Bueno, este grupo anterior, ¿sí? Que voy a juntar el grupo que dice aquí el 18 con el grupo 19, yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es un día antes de destetar a esas hembras, les voy a iniciar un tratamiento con Altrenogest. Se lo doy por 8 días, ¿sí? Un día antes de destetarlo, inicio un día antes para bloquear esas cerdas, se lo doy todos los días, ¿sí? Aunque ya le haya quitado los lechones, aquí al día siguiente de que inicié le quito los lechones, sigo dando el Altrenogest hasta un día antes de destetar el grupo que lo voy a incluir. Voy a juntar estos dos grupos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que este primer grupo es como si yo lo hubiera destetado junto con este otro grupo, ¿sí? Y de la misma manera, entonces me va a presentar celo aquí sobre el día 23, 24 y 25, ¿sí? Juntos estos dos grupos. Si yo quisiera juntar 3 grupos, ¿qué hago? Bueno, el grupo anterior también le hago lo mismo, ¿sí? Un día antes de destetarlo, pero a este le voy a dar por 2 semanas al primero, ¿sí? Todo este tiempo. El segundo, una sola semana, o 8 días, y al tercero nada, ¿sí? Y entonces los 3 grupos me van a salir en celo aquí. Entonces, una parte muy importante que nos ayuda a poder ir conduciendo a las cerdas para tenerlas todas al mismo tiempo en celo, ¿sí? Más adelante vamos a ver un poquito cómo vamos a incluir las cerdas de reemplazo, las chanchillas para la gente de Sudamérica, ¿sí? Entonces, muy importante esta información. Aquí, por ejemplo, este fue un ejemplo que hicimos para una banda de 5 semanas, ¿sí? Y que de repente pensamos que puede ser bastante complicado o mucho uso de hormonal para poder controlar a las hembras. Sin embargo, es sencillo. Vamos a pensar que iniciamos con un grupo 1. El grupo 1, ¿qué vamos a hacer con él? Como ya dijimos anteriormente, bueno, aquí el día de destete es el jueves. Un día antes de destetarlo, le empiezo a dar el Altrenogest. Se lo doy solamente 8 días.
Cuando destete el siguiente grupo, ya no le doy nada al grupo 1 y al grupo 2 lo dejo sin tratamiento. Pero ¿qué voy a hacer con estos dos grupos? Me van a salir en calor en este tiempo, ¿sí? Del día 21 al 23. Sin embargo, les voy a dejar pasar el celo. Y luego el grupo 3 lo que voy a hacer es que un día antes inicio el tratamiento del grupo 3, un día antes del destete, ¿sí? Le doy por 2 semanas a este grupo. Al grupo 4 lo inicio un día antes de destetarlo, le doy una sola semana tratamiento y al grupo 5 no le doy nada nuevamente. Quiere decir que a estos dos que les salté el calor, más estos que les di tratamiento y este quinto grupo que no le di tratamiento, todos los 5 grupos los voy a tener aquí en celo. Entonces, esa es una manera muy sencilla de poder agrupar todas las semanas o los grupos semanales que tenemos para pasarlo a una banda. ¿Sí? ¿Qué otros datos debo de considerar? Que es, por ejemplo, la mortalidad en lactancia. Esto con toda la intención de saber cuántos espacios voy a necesitar en el destete. También la mortalidad en destete para ver espacios más adelante en el área de engorda, ya en piso. La mortalidad postdestete y el peso promedio de venta. Días en engorda, finalización. Pero hay algo que de repente les llama la atención cuando yo les digo, debemos de considerar un 10% de espacio adicional para cualquier necesidad de ajuste. Sobre todo, uno de los lugares donde se nos complica más es en los espacios en maternidad y en destete. A veces ahí tenemos el cuello de botella y por eso es importante, sobre todo cuando no traemos una muy buena fertilidad. Es muy probable que cuando empezamos a manejar bandas de producción, la fertilidad mejore. ¿Por qué? Porque vamos a estar muy especializados en cada una de las tareas. Y aparte de la funcionalidad del altrenogés. Una herramienta sumamente importante es el semental. Vamos a seguir checando calores, vamos a estimular a las hembras y vamos a generar mayor respuesta de ellas. La dosis de altrenogés en cerdas de reemplazo, en chanchillas, 20 miligramos por día durante 18 días, que equivale a los 5 mililitros por día durante 18 días. Recordemos que hay esquemas con menor cantidad de días de tratamiento, no los 18. Los 18 días lo mencionamos porque es la recomendación de etiqueta en todo el mundo. ¿Sí? Pero cuando nosotros tenemos datos especiales, muy bien llevados, por ejemplo, en las cerdas de reemplazo, tenemos una fecha de celo anotada, registrada, nosotros podemos tener tratamientos más cortos. Yo puedo dejar pasar 11 días desde el día que presentó celo, 11 días sin darle nada. ¿Por qué? Porque la misma cerda, al ovular, va a generar sus cuerpos lúteos que van a producir progesterona. Y recordemos que el altrenogés es una hormona, es progesterona, tiene efecto progestágeno, y entonces eso ya lo está produciendo la cerda, por lo tanto puedo dejar esos 11 días sin dar un tratamiento. Pero a partir del día 12, yo bloqueo a la cerda y le empiezo a dar altrenogés. ¿Hasta cuándo? Hasta un día antes de la fecha en la que voy a destetar al grupo de cerdas a donde yo voy a incluir estas cerdas de reemplazo, estas chanchillas, estas vaquillas. Bien. Para el caso de hembras primíparas o multíparas ya vimos algún ejemplo, 5 mililitros, la misma dosis por día, el tiempo que necesitemos de tener el celo. ¿Sí?
Ahora, ¿de qué depende el tiempo de administración? Pues de la fecha en que necesitamos que la cerda esté en calor, cuando planeamos, por ejemplo, tener el semen cuando es de importación, en el caso de que vayamos a inseminar cerdas abuelas o pie de cría importante, y también de cómo queremos manejar este pie de cría, grupos semanales o bandas, ¿sí? Aquí es otra forma sencilla de cómo incluir a las cerdas de reemplazo en los grupos de las destetadas. Por ejemplo, aquí está, vienen las cerdas multíparas, las destetamos el jueves, quiere decir que el miércoles, un día anterior de este destete, yo ya debo de estar cumpliendo los 18 días con estas cerdas nulíparas, ¿sí? Les dejo de dar el miércoles, ¿sí? Y en promedio, la gran mayoría de cerdas me van a presentar celo entre el lunes y el miércoles. Vamos a hablar de más del 90% de cerdas presentando celo, tanto las destetadas como la cerda de reemplazo. De otra manera, gráfica, cómo incluir esas chanchillas, estas cerdas de reemplazo, ¿sí? Dando el tratamiento con Altrenogest. Lo terminamos el miércoles, un día antes de destetar el grupo de cerdas a donde vamos a incluir todas estas hembras de reemplazo y me van a salir en celo junto con este grupo de destetadas. La dosis de Altrenogest en nulíparas, ¿y por qué lo ponemos? Esta parte es muy importante porque nosotros tenemos en etiqueta 20 miligramos por día por 18 días. ¿Por qué? Es la dosis óptima para la sincronización. Es de 20 miligramos. Con ello evitamos la formación de quistes foliculares, ¿sí? La dosificación oral es individual a la misma hora, ya que es un hormonal. Si yo decido que va a ser a las 10 de la mañana todos los días, a las 10 de la mañana le ofrecemos el hormonal todos los días. De preferencia, bueno, el caso de nosotros, nuestro Altrenogest trae un aplicador para darlo directamente en la boca, que lo hace muy sencillo. Ahora, ¿por qué esta aclaración? Porque van a encontrar por ahí trabajos tanto de Estados Unidos como de Canadá, donde ellos han utilizado en la cerda de reemplazo específicamente 15 miligramos por día. Pero nosotros quisimos asegurarnos, a nivel mundial son 20 miligramos. Quisimos asegurarnos porque ahorita muchas de las hembras de reemplazo tienen muy buena ganancia de peso, muy buen peso, mucha precocidad y a muy temprana edad están arriba de 140 kilos. Entonces, para no correr riesgos, nosotros nos mantenemos en los 20 miligramos por día, ¿sí? Que son los 5 mililitros. Y la ventaja que nosotros tenemos es que el aplicador que tenemos administra exactamente los 5 mililitros y eso es una gran ayuda. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con los celos cuando no hemos dado Altrenogest? Bueno, que vamos a tener celos todos los días de las hembras, ¿sí? Pero cuando hemos dado alimentación o hemos tomado el Altrenogest, lo dejamos de dar y entre los días 4, 5 y 6 posterior al término del tratamiento vamos a tener más del 90% de las cerdas en celo. Este, por ejemplo, es un trabajo que se realizó aquí en México, ¿sí? Con Altrenogest, ¿sí? Donde se incluyeron 5 grupos. Aquí se dejó de dar en el día 0 el Altrenogest y vemos cómo se concentra entre el día 4, 5 y 6 la mayor cantidad de cerdas. Ya en números tenemos cerdas tratadas con cerdas servidas. De estas cerdas tratadas se les dieron a 394 cerdas. De esas presentaron 379 cerdas celo, que fue una tasa de estros de 96.2%. ¿Sí? La fertilidad servicio-parto fue de 94.2%. Y entonces, ustedes se preguntarán por qué hablamos de un lechón más por camada. Aquí, por ejemplo, tenemos un dato
de esos mismos grupos, donde nosotros, en lechones nacidos vivos, se ganó, a ver, aquí viene, lechones nacidos vivos, cerdas control, las que no se sincronizaron, hablando exclusivamente de nulíparas, de hembras de reemplazo, de chanchillas, se obtuvo 11.25 lechones nacidos vivos, ¿sí? O totales 11.7, y cuando se sincronizaron con Altrenogés, casi 12.3 lechones nacidos totales. Entonces tenemos un efecto muy importante del uso del Altrenogés, ¿sí? ¿Cuándo además debemos de utilizar el Altrenogés o podemos utilizarlo? Bueno, puede ser junto con las bandas o con los grupos semanales, ¿sí? Pero cuando queremos restringir problemas sanitarios que nos obligan a tener autorreemplazo de nuestras hembras para el pie de cría, ¿sí? Cuando tenemos PIRS activos, circovirus, influenza, micoplasma o PET, para poder bloquear y hacer espacios sanitarios o ventanas sanitarias para poder limpiar, desinfectar y dejar secar nuestras instalaciones, ¿sí? Para esto que comentaba, es necesario la creación de espacios sanitarios, aplicar correctamente el todo dentro, todo fuera, ¿sí? Pero también nos puede servir sincronizar a nuestras hembras, ¿sí? Cuando tenemos necesidad de mejoramiento genético. Tenemos nuevas hembras, tenemos un grupo, las sincronizamos y tenemos cerdas ya al mismo tiempo en celo y pariendo. También cuando compramos semen de exportación, ¿sí? Donde tenemos un semen de mayor calidad y queremos sincronizar a nuestras abuelas para tener un mejor pie de cría, hacer una mejoría genética vía semen. Entonces, se paga por mucho la sincronización. Bueno, aquí lo tenemos en cerda de reemplazo, en el caso de abuelas o líneas maternas, al igual que en las otras cerdas de reemplazo de línea comercial, iniciamos 19 días antes del destete del grupo de cerdas al que se va a incluir. Administramos por 18 días 5 mililitros directo a la boca. Y en multíparas, de la misma manera, ¿sí? Que en la línea comercial vamos a dar el Altrenogés durante el tiempo que se pretenda detener el celo, ¿sí? Entonces, y lo vamos a dejar de administrar un día antes de destetar al grupo de cerdas que se va a incluir. Igual, 5 mililitros por día. Aquí tenemos un ejemplo de cuando se pasó de grupos semanales a bandas de 4 semanas, ¿sí? Años completos, 2010, 2011, comparados contra 2014 y 2015. Si ustedes se pueden fijar aquí, el número de camadas que se tenían por año, 2188, 2181, y aquí cómo se bajó el número de partos, ¿sí? 2036, 1934. Pero observen algo muy importante, camadas con menos de 7 nacidos vivos, 15.3, 16.3, ya con el sistema de bandas, 5.8 en ambos años. Total de nacidos, fíjense lo importante de esto, casi 24,000, 24,600, con menor número de partos, 25,200, 24,600. Total de nacidos por camada, ¿cómo se mejoró? Y esto es algo muy importante. Obviamente también va mejorando la genética. Sin embargo, son situaciones muy importantes y aquí se comparó el número de nacidos vivos y totales, ¿sí? Entonces, esto es algo que vale la pena que se considere con toda la intención de mejorar la prolificidad, pero también de mejorar las condiciones sanitarias de las granjas, ¿verdad? Por lo tanto, recordemos, Altrenogés nos ayuda con la planeación. ¿De qué manera? Bueno, podemos sincronizar el celo de cerdas de reemplazo o chanchillas, manejo de síndrome de segundo parto, que bueno, posteriormente vamos a tener una plática, si ustedes nos quieren acompañar, en
días más adelante o semanas más adelante de síndrome de segundo parto, recuperación de la condición corporal de cerdas destetadas, formación de bandas, como ya lo vimos, detener el celo por necesidades sanitarias, sincronización de cerdas, abuelas o bisabuelas para aprovechamiento de dosis de alta genética y bueno, otra aplicación que tienes para completar la gestación. Recordemos que es progesterona, ¿sí? Tiene acción de progestágeno, entonces nos puede ayudar a evitar con los partos prematuros, siempre y cuando no sea por un problema infeccioso, ¿sí? En conclusiones, bueno, tenemos una buena planeación de la producción, permite disminuir los efectos de las enfermedades, es decir, que una enfermedad se quede o se perpetúe dentro de la granja, nos ayuda a combatir eso, desarrollar planes para una producción constante, tener periodos intensos con tareas específicas, ya lo vimos, pues cuando tengamos que destetar, vamos a destetar muchos animales, muchos lechones, pero también cuando tengamos que inseminar, vamos a inseminar un montón de hembras en poco tiempo. Eso hay que medir si es posible con el personal que tenemos o debo de mover de otras áreas o qué sé yo, ¿sí? Disminuir la diferencia de edad entre camadas y entre lechones, partos más concentrados en pocos días y destetes homogéneos, ¿sí? Es parte de la información que yo quería impartirles o compartirles el día de hoy, más bien dicho. No sé si tengan preguntas, dudas. Sí, aquí tenemos una pregunta. A ver, Luis. Gracias. Hola, buenas tardes. En Buenas caso de cuando tenemos exceso de lechones y necesitamos hacer nodrizas, el manejo en banda, ¿qué tanto nos permite hacer los movimientos para lograr rescatar lechones mediante nodrizas? Bueno, es una parte muy importante, pero deberíamos de saber cómo vamos a manejar las nodrizas. Aquí lo importante tiene dos aspectos. Uno, si voy a tener lechones con nodrizas, es posible que sean hembras que voy a estar dejando de otros grupos, ¿sí? Y esto, ¿qué tanto me puede ayudar realmente con la parte sanitaria? Sí, es algo que se debe de revisar, ¿sí? Ahora, si yo tengo nodrizas dentro del mismo grupo, pues no estaría teniendo ninguna problemática respecto al microbismo que pueden tener estas hembras. Entonces, creo que no habría mucho problema. No sé si estoy comprendiendo bien la pregunta o estoy respondiéndola correctamente, porque no... Sí, está en lo correcto. Sí, Okay. En la banda serían la misma edad todas. Si Exacto. tengo, por ejemplo, 14 nacidos vivos y en promedio desteto 12, si hago nodrizas, tengo posibilidad de rescatar 1,5 lechones más, que de lo contrario se me morirían. Exacto. Entonces sí tendría en flujo continuo, en bandas de una semana, tengo capacidad de puercas de 15 días, destetarlas, que se críen los lechones y en 2 pasos hacer las nodrizas y rescatar más lechones y mejorar mis destetados. En el caso de las bandas, lo veo un poco complicado lograr hacer eso. No, porque a lo mejor algo que podría ayudar en esto sería que si, por ejemplo, yo voy a destetar una hembra a los 15 días del parto, bueno, por un lado, no tendría una involución completa, porque si yo no bloqueo esa cerda con Altrenogés, esa cerda me va a presentar celo luego, pero su tracto reproductivo no va a estar listo. Entonces valdría la pena que si voy a destetar una cerda antes de tiempo, la bloquee y le deje de dar con Altrenogés y le deje de dar el Altrenogés un día antes de la fecha que yo tenía previsto destetarla de manera normal. ¿Para qué? Para darle un poquito de más tiempo a su tracto reproductivo
de que evolucione correctamente y podamos tener una mejor comportamiento reproductivo. Sí, sí, no, la cerda que dejo con los lechones no la bajo, sino que le muevo lechones de otra y sigue Perfecto. lactando. Perfecto, perfecto, está bien, está bien. Muy bien, muy bien. Gracias. Para servir. José Luis, buenas tardes. Antonio García de Grupo Jai Veracruz. ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio, gracias. Excelente presentación. Gracias por la información, José Luis. Oye, una duda. Cuando tenemos problemas en las áreas, específicamente hablando de PIRS y PET, que yo creo que son de los virales más complicantes hoy en día en las explotaciones, la utilización de alterofiles con grupos tan irregulares porque vienen saliendo de esos problemas, ¿cómo puedo realizar ese proceso? ¿Cómo me ayudaría? Bueno, si ustedes pudieron ver el ejemplo de Yucatán, donde se concentraban la mayor parte de las cerdas en pocos días y que tuvimos muy buena fertilidad, bueno, yo les puedo comentar que una de las razones, ahí tenían grupos semanales, una de las razones que se tuvieron para incluir la sincronización de cerdas nulíparas fue que ellos, al tener algunos problemas sanitarios, eliminaron cerdas, ¿sí? Y les quedaron huecos grandes, ¿sí? Al quedar huecos grandes tenían que incluir grupos grandes de nulíparas, ¿sí? Y esto lo que hicieron fue sincronizar grupos grandes de nulíparas, obviamente maduras y todo, para poder cubrir esos grupos. Entonces completaban sus cargas o sus servicios semanales y entonces pudieron completar adecuadamente, sobre todo en el caso de PIRS, donde dicen, ¿sabes qué? Abortaron cerdas, me están moviendo mucho la situación y puedo aprovechar porque me abortaron y todas las cerdas abortadas se tienen que ir, se toman decisiones, ¿no? En ese aspecto. Entonces, no sé si estoy comprendiendo bien tu pregunta, Antonio. Está apagado tu micrófono. Sí, José Luis, queda concluido todo este proceso. Muchísimas gracias. Excelente información. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, Luis? Sí, doctor, le digo algunas. Miren, está una de Silvia Aguilar. Sí. Dice, buenas tardes. ¿Cómo inicio las bandas y cuántas hembras necesito para hacer una banda de 3 semanas? ¿Puedo utilizar otro tipo de hormona, por ejemplo, gonadotropina coriónica para sincronizar bandas? Es buena la pregunta. Bueno, el hormonal que se necesita y el que mejor resultados da es el altrenogés. Efectivamente, hay quien utiliza una gonadotropina coriónica quina combinada con gonadotropina coriónica humana y aplica y ve que salen en celo. Sin embargo, nosotros dejamos ese tratamiento para hembras que no están ciclando, ¿sí? Uno de los requisitos importantes para el uso de altrenogés es que se debe de utilizar en cerdas que están ciclando, ¿sí? Es para cerdas que están ciclando. Por eso decimos, preséntaselo, ¿sí? Y entonces puedo esperar 11 días para empezar a darle tratamiento o le doy 18 días, simplemente como dice la etiqueta, sin mayor problema. El problema es que cuando utilizamos unas gonadotropinas coriónicas, no necesariamente nos va a dar un resultado efectivo porque no sabemos si la cerda estaba ciclando o no estaba ciclando. Entonces es una parte muy importante que debemos de considerar. Regularmente nosotros la gonadotropina coriónica humana la dejamos para cerdas que no ciclan, ¿sí? O la utilizamos al destete de cerdas, ¿sí? Para incrementar la fertilidad, pero solamente en aquellos tiempos calurosos, ¿sí? Pero a veces sale un poco más costoso. Entonces, esa es una de las situaciones. Lo que es innegable es que cuando aplicas una gonadotropina coriónica equina, físicamente ve uno a la hembra en celo, pero lo que no sabe uno es si verdaderamente
está ovulando esa cerda, ¿sí? Porque si no estaba ciclando, esa cerda va a presentar celo, pero va a ser un celo artificial. Es posible que no haya una buena producción de óvulos y que inseminamos esa cerda y luego nos repite. O en el peor de los casos, inseminamos a la cerda, queda cargada y a lo mejor nos pare 4 o 5 lechones de una camada pequeña. ¿Por qué? Porque no estaban desarrollados completamente los folículos. ¿Cuál es la indicación cuando utilizamos una coriónica, gonadotropinas coriónicas? Presentan celo, le dejamos pasar ese celo y aprovechamos el siguiente, que ya es un celo natural. Por eso, una de las recomendaciones para el uso de Altrenogest es que se debe de utilizar solamente en cerdas que estén ciclando. Otra pregunta, Doc. Sí. Dice, ¿se recomendará usar el uso del producto en hembras falladas, abortadas y quedadas? ¿Cómo sería? Híjole, ahí no es una indicación del producto, cerdas falladas, abortadas, porque no es un producto para que las cerdas ciclen. Ahí lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, una cerda abortada, primero hay que ver si no tiene un problema infeccioso. ¿Cuál fue la causa que generó el aborto? Porque es para cerdas que están ciclando de manera correcta. Si esas cerdas están ciclando, presentaron celos, sí son candidatas a utilizar Altrenogest. Una cerda fallada, sí. Tal vez, bueno, no sé, no entiendo qué es lo que preguntaba en sí, pero recuerda que una función es cuando abortan alguna marrana por alguna cuestión y nos va a fallar en algún grupo, pues sí se puede utilizar, ¿no? Siempre y cuando sepamos qué fue el origen del aborto. Porque si fue un golpe y abortó, pues hay que darle Altrenogest para que se recupere y meterle a algún grupo, ¿no? Sí, efectivamente, Javier, pero hay que dejar que presente celo después de que abortó para saber que está ciclando la cerda. Por el otro lado, una cerda fallada, hay que revisar si no está sucia la cerda, si no tiene descargas, si no es otra la razón por la que haya fallado, ¿sí? Es algo importante. Lo que es muy importante para la utilización de Altrenogest en cualquier caso es saber que la cerda está ciclando, es decir, está presentando celos. Si está presentando celos, efectivamente, como dice Javier, la vamos a reincorporar para poderla acomodar en otro grupo, ¿sí? Ahí es la situación cuando podemos utilizar nosotros el Altrenogest, pero siempre y cuando el problema no haya sido un problema infeccioso. Si es un problema infeccioso, tenemos que tratar primero la situación de raíz. Bien dice, como es, si fue por estrés, si fue por una situación de un golpe o algo, y la hembra abortó, bueno, es una situación totalmente diferente, ¿sí? Seguramente esa cerda, cuando se reponga, cuando del aborto, va a seguir ciclando de manera correcta, ¿sí? Y la otra, hay veces que son cerdas falladas, que no necesariamente el problema se debe a la cerda, sino al proceso de inseminación, a la calidad del semen, a la fertilidad del semen, y bueno, a veces se nos pasan, ¿no? Y son cerdas que realmente están bien, pero no debería de pasar tanto tiempo en que volvamos a detectar que está en celo. Otra pregunta ¿Sí? es, ¿el Altrenogest en nulíparas les ocasiona algún tipo de dependencia a su ciclo productivo? Fíjense que es una pregunta muy buena que luego tienen incluso veterinarios de otras especies, piensan que el utilizar una hormona se hace dependiente el animal. Sin embargo, nosotros tenemos un estudio que lo presentamos en UNAMBEC, donde hicimos una evaluación de más de 50,000 hembras, les dimos seguimiento hasta 7º parto
y no tuvimos mayor problema. ¿Sí? Entonces esa parte es muy importante, ¿sí? No hubo efecto de que se acostumbren o que haya necesidad de seguir administrando un hormonal. Es vía oral, no tienen mayor problema y no hay dependencia del producto. Otra pregunta, Doc. Sí. Dice, ¿cómo realizar el cambio de una banda a flujo semanal? Bueno, ahí tendríamos que determinar cuántas necesitamos ahora tener por semana. O sea, es al contrario exactamente. ¿Qué tendría que hacer? Pues entonces vamos a pensar, vamos a poner un número cualquiera. Vamos a pensar que tengo 100 cerdas y que venía en banda de 4 semanas. Lo que tengo que hacer es que a 75 cerdas las tengo que bloquear, ¿sí? Y vamos a suponer que tengo que servir 25 cerdas. 25 cerdas las dejo sin nada para que me presenten celo y entonces las insemino y hago todo, ¿no? De esas 75 cerdas que bloqueé, 8 días les doy tratamiento a las 75. Pero a los 8 días de iniciar el tratamiento, a otras 25 les dejo de dar para que me presenten celo en los siguientes 4 o 5 días. ¿Sí? O sea, es exactamente al contrario del ejemplo que yo puse. Y le seguiría dando tratamiento a 50 cerdas. ¿Sí? Después desbloqueo otras 25 en la siguiente semana y así ya vuelvo a tener mi flujo. ¿Sí? Como debería de estar para llevarlo de bandas a grupo semanal. ¿Sí? Entonces, es simplemente que el Altrenogest nos sirve como herramienta para frenar el celo. Esa es una parte muy importante. La que sigue, Doc, es sí. El incremento aproximado de 0.58 lechones nacidos vivos en cerdas, ¿paga el costo de Altrenogest? Sí, claro que sí. De hecho, bueno, algo muy importante es saber a dónde vamos, por ejemplo. ¿Sí? Pero recordemos otra parte muy importante. Vamos a pensar cuál es el porcentaje. Eso lo vimos en lechones. Sin embargo, si revisamos cuál es el porcentaje de hembras no sincronizadas que salen en celo contra el 96% que nosotros obtuvimos ahí, 96.2% de hembras sincronizadas que salen en celo, ahí es donde se paga el producto, ¿sí? Y más ahora que tenemos realmente precios bastante competitivos, no como cuando se lanzó hace bastante tiempo, que el costo del tratamiento era elevado, ahora realmente es muy accesible y realmente se paga. La siguiente, Doc, es ¿cuál es un parámetro aceptable de cerdas nodrizas en un sistema de bandas? ¿Me la repites de nuevo, Pablo, por favor? Claro que sí. ¿Cuál es un parámetro aceptable de cerdas nodrizas en un sistema de bandas? Híjole, pues ahí es una cuestión, digamos, individual de cada granja. Aquí lo importante es si, por ejemplo, mi número de lechones nacidos vivos es bastante alto y no tengo suficientes tetas para alimentarlos, es posible que necesite una cantidad mayor de nodrizas. Sin embargo, lo que se busca regularmente es tener una buena selección de hembras con la mejor cantidad de tetas, 16, que es algo que es necesario ahora, de una buena calidad, que esas tetas estén adecuadas y hacer el menor nodrizaje posible, ¿sí?
Incluso ahora se están utilizando otros productos para sustituir el nodrizaje, es decir, suplemento lácteo, yogures, nutrientes especiales para mejorar el peso de lechón desde el nacimiento hacia adelante. Entonces, cada día se está optando por tener menos nodrizas en las granjas. La siguiente pregunta, Doc, es, en caso de cerdas abortadas dentro de los 35 días y después de esos días presenta celo, ¿se recomienda inseminarla o esperar? Depende si por ejemplo, fuera un celo o un retorno a celo regular, como le llamamos, ¿sí? Cerca de los 21 o cerca de los 42 días, yo pensaría que se puede inseminar siempre y cuando no tenga descargas. Si es un microaborto o está fuera de eso y no detectamos la causa, que sea estrés o que sea alguna otra razón importante, falta de agua, de alimento o alguna fiebre, tendríamos que ver cuál es la causa. O sea, no es tan determinante poder decir, voy a inseminar, pero sí, una cerda que tiene retorno a celo de forma regular muy cercana entre los 21 y 42 días, por lo regular se insemina la cerda, siempre y cuando no sea una cerda sucia. Por lo regular, la mayor parte de las cerdas se incluyen nuevamente a las bandas, pero hay que revisar, 1, el origen del semen, y 2, si no es una cerda que ya tuvo problemas reproductivos anteriormente. La siguiente pregunta es, ¿cuántos son los días mínimos para que tenga efecto el producto? ¿Y cuál sería el máximo de días a usar? En el caso de las cerdas de reemplazo, en las cerdas, en las lechonas, en las chanchillas, regularmente tenemos un mínimo de 7 días, ¿sí? Ideal, como la etiqueta lo dice, bueno, son los 18 días. Sin embargo, estamos muy conscientes de que cuando un producto se da durante bastante tiempo y es más costoso el tratamiento, de repente hay granjas que dicen, sabes que no se puede quedar. Sin embargo, cuando lo utilizamos como una herramienta y tenemos, por ejemplo, para el caso de cerdas de reemplazo, anotadas las fechas de celo y contamos esos días, esos 11 días que no vamos a dar nada y empezamos un tratamiento, pues podemos tener cerdas de 8 días de tratamiento, de 11, de 14, pero ya nuestro promedio va a ser mucho menor. Incluso hay granjas que ya tienen un protocolo bien establecido de dar 14 días el tratamiento, ¿sí? Pero conocen perfectamente a sus hembras, tienen registrados los celos y saben que son cerdas que están activas, ciclando todo el tiempo. Y en el caso de cerdas destetadas, lo ideal casi siempre lo utilizamos un poco más para recuperar condición corporal o para volverlas a meter a banda, ¿sí? Y entonces ahí depende ya de cuántos días necesitamos darlo, ¿sí? Cuántos días necesitamos dar ese altrenogés, y regularmente de 4 días en adelante tenemos ya un reflejo de resultado adecuado. Por último, Doc, dice, Sí. ¿después de cuántos días abiertos se recomienda administrar la coriónica humana y equina? ¿Y Muy buena cuántos días como máximo de días abiertos para mandar a rastro? Muy bien. Esa pregunta es bastante frecuente en muchas de las granjas, y algo que se determina para tomar una decisión es, yo desteto una cerda y si en 12 días no presentó celo, tengo que revisar y tomar acción con esa cerda. Una de las situaciones importantes antes de aplicar una gonadotropina coriónica equina más coriónica humana es revisar si esa cerda no tuvo una lactancia con pocos lechones, es decir, que haya destetado una camada de 8 lechones o menos, porque eso
puede generar que la cerda haya presentado celo en la maternidad y que como ahí no estamos checando celos, no nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, si es una cerda que destetó más de 8 lechones de buen peso y todo eso, y duró 12 días sin presentar celo, entonces es una candidata a que yo le aplique una gonadotropina coriónica, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Como yo estoy generando de nuevo que esta cerda cicle, la recomendación de todas las empresas que trabajan las gonadotropinas coriónicas es que presente celo, se deja pasar ese celo y se aprovecha el siguiente. Lo que logramos es hacer que esa cerda vuelva a ciclar y no se nos esté retrasando. No sé si hay una pregunta o faltó una parte de esa misma pregunta. Creo que son todas, Doc, las que tenemos en el chat. Ok, perfecto. Bueno, pues yo la verdad les agradezco mucho su asistencia. A ver, aquí Alfredo Velázquez dice, ¿y los días para enviar a rastro? Bueno, eso ya depende mucho del historial de la cerda, es una decisión particular de cada granja. De repente nos encontramos granjas que tienen cerdas retrasadas por 45 días y no toman una decisión. Lo importante es ver el historial de la cerda, porque a veces tiene muy buen comportamiento reproductivo, buen número de lechones destetados, buena cantidad de lechones producidos, en diferentes partos, y eso nos hace considerar si la cerda debemos intervenirla o incluso si son cerdas que ya han estado abortando con frecuencia o teniendo problemas para cargarse. Ahí nosotros tomamos la decisión de si se va a rastro o no. Gracias a ustedes. José Luis. Sí, doctor. Doctor, mira, existe una pregunta muy importante, más bien una sugerencia de Juan Pablo Barrientos. Ah, muy bien. De mencionar que la indicación en boca directamente puede provocar mayor probabilidad de éxito. Sí, claro, de hecho, bueno, Juan Pablo Barrientos es nuestro compañero que está en servicio técnico en Colombia. Él conoce también bastante el Altrenogest y efectivamente una de las razones importantes por las que se incluyó ya un dispositivo para aplicar directamente en boca nos hace garantizar que la cerda está consumiendo el hormonal. Y esto se traduce pues en una mayor tasa de éxito, mayor tasa de presentación de celos. Muchas gracias, Juan Pablo, y bueno, pues si tienen más preguntas, estoy a sus órdenes. Muchas gracias y saludos a todos.